Esta es la nota, ¿no? Igual lo cortamos esto. Sí, yo lo corto, yo lo doy a cortes. Bien, primeramente, antes que nada de iniciar lo que es el proceso de la entrevista, agradecemos lo que es su compañía y sobre todo pues el tiempo, ¿no? Que puede llegar a resultar bastante difícil, justamente por las ocupaciones que pues ahí existen en su área. Entonces le agradecemos de antemano antes de iniciar y le comentamos nuevamente con un consentimiento informado. Este video será grabado y será expuesto en una exposición de nuestro salón, en donde hay de 29 a 32 grupos, personas aproximadamente. No tiene ningún problema con ello. No, adelante. De igual forma le comentamos, como le habíamos mencionado, que es posible que se pueda ver publicada en una red social, justamente por tema de difusión y pues académico. Entonces no hay ningún problema. No. Bien. Nos presentamos rápidamente. Él es mi compañero Mauro. Mucho gusto. Él es nuestro compañero Manuel. Hola, mucho gusto. Yo me llamo Rodrigo, me puede decir Rodo, no hay ningún problema. Y acá está nuestro compañero Ángel. Un gusto. Ahora sí, nos gustaría, primero que nada, si se pudiera presentar. Pues yo soy psicóloga de origen, naturalmente. Me llamo Flor Nayeli González Andrade. Me gusta que me digan Flor, creo que es la parte más fácil de aprenderse el nombre. Y pues tengo 38 años actualmente. Me dedico a la psicología en el ámbito particular. Muy bien. ¿Cómo decidió especializarse, primero que nada, en querer estudiar psicología? Fue un camino muy curioso. La verdad es que yo, se los platicaba antes de iniciar la entrevista, no es algo que yo no visualizaba en la carrera, ni nos hablaron en aquel momento, hace 17 años. Entonces ni siquiera existía el ámbito para nosotros, no era visible para los psicólogos en aquel momento. Empiezo a trabajar en instituciones públicas, una de ellas se llama Hogar Cabañas, que yo creo que sí lo conocen. Es pues donde son los niños retirados del seno familiar por algún delito que se comete en contra de ellos, ¿no? Entonces, inicio como coordinadora del área de psicología y pues bueno, ahí empecé a encontrar todas las variantes que pudiera existir para el área clínica y para el área de psicología, educativa, neuro, o sea, ahí sí hay de todo, ¿no? Pero algo que movía principalmente era el tema legal, porque los niños ingresan por un tema legal ahí, ¿no? Ese es el principal motivo por el cual están allí. Entonces, de ahí que empiezo a trabajar y empiezo a detectar la necesidad, y más porque la misma demanda del trabajo lo solicitaba, ¿no? Teníamos que hacer las testimoniales de los niños, identificar cuando llegaban a la institución, valorar el impacto emocional con el que ellos venían, la secuela emocional que esto pudiera repercutir, y bueno, en otro momento, dentro de la institución, se revisa también el proceso de adopción, si hay cuidadores competentes, ¿no? En este sentido de la adopción, si son competentes para cuidado de atención y recepción de un menor de edad, y también el ámbito de la reintegración. La reintegración son aquellos niños y adolescentes que fueron institucionalizados, lo que comenté al principio, por un tema de delito en su contra. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que regresen con su familia, bueno, siempre y cuando las condiciones se den. Si los niños ingresaron por un tema legal o una omisión hacia ellos, ya sea física o psicológica o de cuidados, hay la posibilidad, porque bueno, aquí pregona el principio de que todos tenemos derecho de crecer en una familia. Entonces, los niños naturalmente, como ningún ser, puede estar aislado. Entonces, lo primero que buscamos es la reinserción social, que es al primer núcleo social que tenemos, que es la familia, y es ver la posibilidad de que regresen. Entonces, se hacen todavía, pues, pero en algún momento digo hacían porque ya no estoy allá, ¿no? Pero hacemos todo eso de la valoración de que los papás tengan la competencia parental para hacerse cargo nuevamente de sus hijos o definitivamente no son competentes. También valorar si el niño o niña que ya no va a regresar a su seno familiar o fue abandonado totalmente. Cuando digo abandonado no hablo del hecho de la ejecución de abandonar y dejarlo solamente, sino del tema legal, ¿no? Esto viene obviamente con un acompañamiento jurídico, todo el proceso. O sea, no es algo que solamente emocional o cognitivamente se mueva, sino tiene todo un sustento jurídico, y voy a insistir mucho en ese tema, ¿no? Cuando ingresan los niños es por un tema jurídico, si permanecen es por un tema jurídico, y si van a egresar es bajo el respaldo de un sustento jurídico. Entonces, va totalmente de la mano, de ahí el interés, ¿no? Todo este contexto para darles a entender por qué, la necesidad incluso, y también el interés, porque pues podemos estar ahí dentro, pero no interesarnos por las circunstancias y necesidades, pero eso fue el interés principalmente, en acompañar a las niñas, niños y adolescentes, y también identificar las habilidades de quienes están a cargo de estos niños, ¿no? O van a estar a cargo de estos niños. Justamente partiendo de este mismo interés, nos gustaría saber cómo fue su especialización en esta misma área. Otra área laboral,
Por el área docente, bueno, trabajo aquí y se empiezan a abrir muchos caminos, entre ellos la docencia en la Universidad CLEU, Colegio Libre de Estudios Superiores Universitarios, es CLEU, y empiezo a impartir asignaturas que tienen que ver con todo el perfil criminal, ¿no? Que se llama incluso bases biológicas de la conducta criminal, que es visto de una manera, como lo vemos en psicología en el ámbito sano, pero acá es en el ámbito patológico, ¿no? Entonces toda la fundamentación biológica que sucede. Y bueno, ahí, estando ahí mismo, conozco la especialización en victimología, que justo abonaba o encajaba como anillo al dedo con todo el trabajo que yo estaba realizando en el área de psicología de Abarcabañas, que insisto, aquí con quienes yo trabajaba directamente eran víctimas del delito, no eran quienes ejecutaban el delito, que son dos de las ramas que tiene la psicología forense, ¿no? Sí. La victimología y quien es el acusado. Entonces, a mí me tocó siempre trabajar y estuve con esa área de las víctimas. Muy bien. ¿Dónde actualmente trabaja? ¿Tiene consulta privada? Tengo consulta médica, la consulta privada 100%, y dentro de esta consulta privada tengo una alianza es una alianza a palabra, no es a convenio, Fundación Paz, no sé si la han escuchado en algún momento. Es una institución que se dedica al abordaje, atención, diagnóstico incluso, de abuso sexual infantil. Principalmente de eso. Y pues bueno, Fundación Paz conoció un trabajo y demás en Abarcabañas, y de ahí surge esta alianza. Me contactan ellos y me dicen: sabemos que tienes conocimiento y habilidad en trabajar con niños con abuso sexual infantil. Y pues bueno, de ahí tengo derivaciones, no es no nada más me dedico a eso, sino es en el ámbito clínico ya como tal, pues sabemos que hay muchas vértices, y entre ellas pues recibir a personas que han sufrido abuso sexual infantil, ya sea en etapa infantil o incluso en edad adulta, que no han trabajado y la vivieron en las primeras etapas de su vida. Ya. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando En el aproximadamente? área clínica, Sí. híjole, qué buena pregunta. 13 años aproximadamente, más o menos. 13 años, tengo 17 de egresada, como 3 menos de la carrera, por eso dije, qué buena pregunta. Sí, cuando egresé me dedicaba más bien a evaluaciones psicológicas que también tienen que ver con el ámbito pericial, y forense. Era hacer evaluaciones y diagnósticos a policías estatales, ¿no? Para ver si eran viables aportar a lo mejor. Entonces desde ahí ya tenía como esas incursiones, pero no era una atención clínica, era evaluación y diagnóstico. Entonces de ahí sale, pues. Y bueno, además de la atención clínica que brindo sobre esta atención que acabo de mencionar, también soy tanatóloga. Entonces mucha de la atención que brindo ahorita mayoritariamente es tanatología. ¿Cómo podría explicar la unión justamente de lo que es la tanatología y en este enfoque más clínico? Okay. ¿Hay alguna fusión o hay algún Sí, punto? curiosamente, para mí ha sido, a mí la psicología siempre me ha apasionado. Yo creo que todos los que estudiamos algo es porque nos gusta y sentimos que ahí está lo nuestro, ¿no? No fui la excepción, y cuando empiezo a ver estas variantes que les comentaba hace ratito en este trabajo, en el que veo la amplitud del campo de la psicología, fue algo para mí muy revelador en ese sentido, hablando profesionalmente, y descubro precisamente o hago conciencia, ¿no?, de esta parte en la que todos los seres humanos todo el tiempo estamos teniendo pérdidas, y de ahí que también estudio tanatología para hacer el abordaje con estos niños. Entonces también la verdad es que estos niños fueron una inspiración muy fuerte, ¿no?, en darme cuenta de cómo los niñas y niños y adolescentes a través de pérdidas pueden resignificar, porque también son un sinónimo de resiliencia todos estos niños y adolescentes. Entonces, de ahí surgieron muchos de mis intereses que actualmente tengo. Habían sido como inquietudes vagas, pero teniendo la conciencia y ahí vivencialmente todo lo que el impacto puede generar en el ser humano, los vínculos, las desvinculaciones, el soporte emocional que viene es real, viene desde la infancia, que si no lo tenemos, incluso podríamos ver los casos exitosos o no exitosos, ¿no?, de la institución. Entonces ahí ese impacto. Y claro que hay un match en toda la psicología clínica desde mi perspectiva, siempre va a haber un punto de encuentro, ¿no? En esas vértices en las que coincidimos, siempre va a haber una base en la que claro que vamos a converger, vamos a coincidir en todas las áreas que tenemos. Y mi punto de vista es el primerito, pues de qué estudiamos al ser, ¿no?, al individuo, a la persona. Okay. Muy interesante esto que mencionan, esta conexión entre la psicología y la tanatología,
pero sobre todo en niños, o sea, como si de por sí es como un tema tabú en nuestra sociedad, lo es aún más para pues los niños, los Exacto. infantes, ¿no? Me parece muy interesante ese enfoque que le dio, enfocarlo como que a las y los niños que con los que se trabaja, muy Sí. interesante. Y muy bueno, a mí, además del tema, la verdad es que para mí ha sido muy satisfactorio. Es darme cuenta de eso, ¿no? Las bases que tenemos, bien, si no crecemos con las mejores oportunidades de vida, creo que ahí aplica lo de nuestros autores, ¿no? Que revisamos en la carrera, que infancia no es destino. Entonces, sí, o sea, se ve se ven las dos caras de la moneda, ¿no? En la que son escenarios totalmente catastróficos, inimaginables. Ahí la verdad, creo que vivía con una frase constante que dice: la realidad supera la ficción, ¿no? Es impactante desde la parte negativa, pero también es muy impactante ver esas historias de vida desde el área positiva. O sea, niños que no había al parecer ninguna red de apoyo, y son seres, además de funcionales, exitosos, ¿no? Y resilientes son conscientes de su historia y la apropian y la integran. Entonces también eso es muy bonito. Sí, es algo como que de resiliencia. Exacto. Y muy interesante todo esto que menciona de la realidad supera la ficción. Más adelante indagaremos un poco en eso para preguntar como Sí, si casos o algo por el estilo lo impactado emocionalmente, pero pues ya iremos a esas preguntas. sí, bueno, está muy bien. Ya nos lo había comentado fuera de la grabación, pero específicamente cómo se llama el área en la que trabaja actualmente en psicología forense. Es en el área de victimología, Ajá. como de la especialización. Es totalmente con las personas que son víctimas del delito, ¿no? No es en la parte de comprobar si ejecutó o no ejecutó el daño, y en esta parte de trabajar con niñas, niños, adolescentes, desde cómo lo recibíamos, escuchar lo que nos decían, llegar con el juez y decirles: es que el niño sí acusa al papá biológico, o acusa al tío, o acusa al hermano, o a la tía del delito cometido. En general, la función principal era detectar veracidad, Sí. más que otra cosa, ¿no? Más que comprobar un testimonio, era veracidad. Sí. ¿Y cómo se realiza esa entrevista? Es una entrevista semiestructurada, Ajá. la que, bueno, tenemos puntos de partida, y evidentemente lo primero que tenemos que conocer es la historia clínica. Si trabajamos en un área de salud, ¿no? Entonces, tenemos que saber todos los antecedentes de la persona. Iba a hablar como más tecnicismos, pero no, es como la parte interna, ¿no? Revisar todo su estado mental, conocer los antecedentes biológicos, porque las enfermedades mentales también sabemos que tienen una parte importante en este sentido, ¿no? De la familia, y tenemos que conocer también los antecedentes criminales. En este sentido, a trabajar con menores de edad, depende de la edad, ¿no? Obviamente niños de 4 o 5 años difícilmente tenían un historial criminológico, pero por ejemplo, hablando de adolescentes o preadolescentes que recibíamos, sí revisábamos esa parte. Y por ejemplo, en los niños héroes, bueno, niñas y niños ya más pequeños, en las primeras infancias, el antecedente criminológico aquí lo revisamos desde la perspectiva de los cuidadores, ¿no? Eran hijos muchos padres toxicómanos o vendedores o distribuidores de estupefacientes, o bien niños en situación de calle, que ellos mismos sí cometían ya actos delictivos como robar, sustraer, entonces parte de lo que se indaga es el antecedente delictivo también en la psicología forense, y esto pues no se exhibe, ¿no? Totalmente se recapitulan los hechos tal cual. Con los niños se hace esta escucha, primero saber, preguntarles si saben por qué están allí, ¿no? ¿Qué nivel de conciencia tienen de lo sucedido? Y ellos mismos son los que nos relatan las historias, ¿no? De por qué están allí. Algunos, muy pocos eran los que llegaban con algún nivel de fantasía respecto a la situación. La mayoría venían con una verdad clara de la situación y la condición en la que se encontraban. Entonces, es estructurada considerando los antecedentes pues, biológicos, familiares, y también el tema de la criminología. Sí, a veces, aunque eran niños, les digo, la realidad supera la ficción. Escuchar a niños de 4 o 5 años que me dice: difícilmente no lo hacía por voluntad, sino porque los papás eran quienes lo sometían a esta situación, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí. ¿Y utiliza alguna técnica durante la entrevista? Pues con los niños nos ayuda mucho el tema del juego. Ajá. Es totalmente juego. Si el niño es receptivo, ¿no? La niña es receptiva,
que eso nos ayuda mucho. Había, en aquel tiempo, no sé ahorita cómo está el área, pero eran salas de juego, tal cual. Eran salas de juego donde había areneros, había títeres, había pues juguetes de los que te puedas imaginar, muñecos, bueno, los que llaman sexuados o asexuados. No tenían su vestimenta y demás, y ellos eran quienes nos relataban la historia. Ojo aquí, muy importante, el interés aquí no es revictimizar. Hay que ser muy cuidadosos en el tema de la psicología forense también, el tema de revictimizar. El objetivo fundamental, ¿cuál es? Recabar información, como lo decía yo, para tener veracidad de la situación, no para algo más. Nuestra función es dar un dictamen o emitir informes psicológicos. Eso es algo importantísimo que tener en vista. No vamos a hacer una intervención directa hablando del ámbito forense. Acá teníamos la amplitud de que hacíamos también la parte clínica, pues, ¿no? Entonces, pero por las funciones destinadas de la institución, ¿no? Era como una iniciativa. Pero el objetivo en la psicología forense es recabar información, emitir dictámenes o informes psicológicos, ¿no? A todo el aspecto legal, darle esa estructura. Y bueno, el abordaje clínico creo que, no sé, digo, no es tan relevante, pero es un abordaje, no es diferente. Entonces, en su opinión, ¿cuál es la diferencia entre el abordaje clínico o una entrevista clínica como tal y la entrevista que realizan en lo forense? Tal cual, ¿no? En lo forense vamos a encontrar o identificar la veracidad de los hechos, recabar datos, reestructurar pues tal cual la secuencia de la situación, indagar, y vamos a ponerse en esta mucha puntualización y mucha pericia, ¿no? En observar también qué tan veraz puede ser lo que me está diciendo la persona, o en este caso las niñas, niños, adolescentes. Pasa algo importante o curioso, ¿no? Aun cuando son niños, no por la intención de mentir, pero por un nivel de fantasía, incluso a nivel inconsciente de protección, ¿no? De autoprotección, no dicen las cosas realmente. Entonces, a través del juego podemos ir recreando, o ellos van recreando la historia, y ahí nos podemos identificar dónde estamos situados, ¿no? En cuanto a los informes, por ejemplo, en la entrevista, lo que nos importa es saber el impacto del suceso, ¿no? ¿Qué impacto emocional tuvo en el niño, en el adolescente? Y eso nos ayuda a nosotros a identificar o prevenir otras situaciones, un estrés postraumático, una afectación próxima. Entonces, ese es el objetivo principal de la forense, es recabar información. ¿Para qué? Para hacer un dictamen o emitir informes al área jurídica. Y en el área clínica, bueno, también vamos a recabar información muy semejante, la historia clínica, antecedentes familiares, situación actual, el estado emocional, el estado cognitivo, el impacto emocional, pero acá la diferencia es para hacer un abordaje tal cual clínico, ¿no? Tratar de identificar cómo sobrellevar, ahí va a depender del enfoque y término que quieran utilizar, ¿no? De reajustar, de readaptar, no sé, o sea, y según el enfoque, pero la idea es hacer el abordaje para que la persona trascienda esta situación y adquiera herramientas para ello, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el forense y el clínico. Ok, con esto que nos comenta me surgen dos preguntas que están muy hiladas, y la primera sería: ¿cuántas entrevistas realiza antes de emitir como una conclusión del caso, en caso de, pues, de los niños? Ok, con los niños para emitir, por ejemplo, si estamos hablando de una pericial como tal, se hace una entrevista, y a menos que sea petición del juez, se hace otra, en la que diga: esto no me checa, porque les decía hace ratito, hay que procurar y cuidar la revictimización, ¿sabes? Estamos hablando de recrear los hechos cada que la persona, en este caso las personas, está frente a la situación o la expone. Acuérdense que nuestro cerebro no comprende entre realidad y ficción, ¿no? Entonces, volverla a vivir es exponerla nuevamente al trauma, y eso es una revictimización. Entonces, es cuidar muchísimo esa parte. Cuando hablamos ya del ámbito de los informes, por ejemplo, en los acompañamientos, lo que hacemos es escuchas de menores para ver si se iban con mamá, con papá, con un tío, con una abuelita. Ahí sí podíamos volver a solicitar la entrevista si algo no quedaba, por ejemplo, para el encargado de la delegación, que en este caso es el representante del niño o adolescente ante los juzgados. Es quien tiene ese poder jurídico, en lugar del papá o la mamá, que no saben con quién entregarlo por la situación legal. El representante legal es quien tiene que tener esta información,
y pues sí se puede volver a citar y preguntarle algún detalle, ¿no? Que a lo mejor, oye, no me quedó clara esta parte. Pero si se fijan, son enfoques bien diferentes, ¿no? Sí, Uno sí, es el sí, caso sí. tal el hecho y otro acá es para ver qué vamos a hacer con esta situación. O sea, acá es muy cuidadosos con el tema de la revictimización. Sí, ok. Por lo que menciona, pues es muy importante esto de la revictimización y es un aspecto muy importante a cuidar, ¿no? En este caso, a opinión personal, ¿cree que con una entrevista sea suficiente o ha tenido casos donde cree que necesita recabar más información para emitir una conclusión o mayor o generalmente basta con una entrevista? En el ámbito que personalmente he trabajado, que ha sido con los niños, niñas y adolescentes, me ha sido muy fácil a través del juego tener la información que ellos cabe y hasta un extra, pues. Sí. Sorprendentemente hasta el extra, puedo atreverme a decirlo, ¿no? El juego con muñecos, con estas partes que para ellos es algo simbólico trasladado hasta allá, son muy naturales los niños. O sea, a mí me ha sorprendido que incluso es información extra, ¿no? A veces el objetivo es identificar, por ejemplo, en la consulta privada, por lo que más me han solicitado también es le llaman alineación parental, que el término legal no existe, que es como por esta preferencia que puede inducir un papá o una mamá hacia otro de los progenitores, ¿no? Está en un tema de separación y me han llegado varios casos de ese tema, y bueno, con diagnósticos positivos de abuso sexual infantil, que ahorita no vamos a meter en ese, en el otro, en el de... Le voy a llamar alineación parental porque creo que es la forma en que todo el mundo lo conoce más fácil, pero no es el término adecuado, no existe en la ley. Entonces, no existe eso, ¿sabes? Incluso hay muchos jueces que al ver el término es como, lo descartan, ¿no? Lo que se busca en esto es ver si realmente uno de los papás tiene influencia sobre el menor de edad o la menor de edad para que el niño o niña no quiera verlo. ¿Por qué? Porque pregona el derecho de los niños de decir si quieren convivir o no con el progenitor. Sí. Ojo aquí, hasta en el caso que yo hablaba de los niños que están en instituciones y de los niños que están en esta situación de divorcio que pareciera tan común, pregona, se llama el interés superior del niño. O sea, el niño o la niña eligen si quieren tener comunicación. Es decir, si el papá es acreditable al derecho a tener contacto con esta niña o niño, pregona el derecho de la niña o niño y dice, si hoy no quiero verlo, nadie lo puede obligar a verlo, ni un juez. ¿Sale? Entonces, si vemos esta dificultad, que también es algo del trabajo que se realiza, es generar esas empatías, ¿no? Algo, reconstruir ese vínculo de donde se está dando. Entonces, en esta práctica de lo que tú decías, o la pregunta es, la respuesta es más bien identificar si la mamá o el papá influye, ¿no? En que pues si la mamá habla mal de papá, el papá de la mamá, ¿no? Sí, y por eso no los quieren ver. Y a través del juego la verdad es que hasta salen hasta otros protagonistas en la historia que ni teníamos vistos, ¿no? Así como que, mira, ni siquiera he visto en la historia o esta persona ni siquiera tenemos identificada y quién es, ¿no? Exacto. Y desde ahí podemos identificar faltas u omisiones de los progenitores dentro del proceso legal. En base a esto, a mí me surgen dos dudas. Además de las técnicas de juego, ¿utilizan algún tipo de prueba como figura humana, por ejemplo? En los niños se tiene que hacer una evaluación para identificar su estado emocional y cognitivo también. Sí. Nosotros ejecutábamos mucho, por ejemplo, el WIS sí o sí para identificar el nivel y si había algún daño orgánico incluso previo, ¿no? Cuando entraban los niños. Esto obviamente influye en algún resultado de información que nos puedan dar en una entrevista, ¿no? Sí. Entonces, se hace, lo que hacemos era por pautas, se reciben a los niños, es un abordaje solo de acercamiento y se hacían trabajos primero para empatizar con el niño o la niña. Cuando ya queríamos información muy específica para enviar a un juez, pues era lo que se revisa, ¿no? Desde la historia, desde el día uno, cómo llegó, el impacto emocional, si era aislado, si era ansioso y demás, y todas las evaluaciones que eran figura humana, el WIS, y ya de ahí, si necesitamos algo neurológico, pues lo derivamos a la especialización. ¿No? Pero sí se basaban con pruebas y ahí ya había, pues sí había diferencias en algunos, pero la mayoría eran evaluados con el WIS y también se hacía la evaluación del lenguaje. Entonces era algo complementario, la evaluación médica también, Sí. era todo multidisciplinario. La otra pregunta que se me surgía es que hablaba de la reoptimización. Tengo entendido que en el ámbito
perito y forense, las entrevistas, en dado caso, pues a menores de edad, se tienen que grabar mismamente para evitar esta revictimización. En dado caso de que deriven al niño a otro forense, a otro perito, evitar ese tipo de temas o preguntas porque vuelve a revictimizar al niño, como usted había dicho. El niño distingue de la realidad y la ficción. Entonces, sí es importante eso, ¿no? Sí, totalmente. Se hacen videograbaciones, tienen que contar aquí con la persona que esté a cargo legalmente. O sea, y ahí sí lo hago así porque puede ser el papá, la mamá, el abuelito, ¿no? Como en esta experiencia que yo tuve de que no son necesariamente los papás los que tienen la autoridad, o el delegado institucional, que en este caso son estas personas que están a cargo de las instituciones públicas y que tienen albergados niños, pues, ¿no? Entonces ellos nos tienen que dar esa parte y de ahí analizar, ¿no? la información, y por eso les decía, es una entrevista semiestructurada. O sea, tenemos que tener puntos de partida claros, que es lo que estamos buscando, es decir, investigando, pero no la palabra investigando, sino la información que quiero recabar, ¿no? Realmente el dato que quiero recabar, cuál es, y de ahí, bueno, los niños, insisto, nos dan, o cualquier persona nos va a dar esta directriz, ¿no? A ver, por aquí me surgió este dato, lo que les decía hace ratito, no, mira, esta persona me estaba en escena, ¿no? Sí. Y te han dejado solo con él, o sea, o te vas seguido con ella, con él, ¿no? Ah, mira, o sea, y ahí vamos surgiendo. Ok. Con todo esto que nos está comentando, que es muy interesante, me genera la pregunta de, teniendo en cuenta todo esto y que si es un área como que debes de andar con mucho cuidado, qué preguntar, qué no preguntar, qué tan difícil o complicado llega a ser a veces emitir una conclusión acerca de algún caso. ¿Qué tan difícil? Pues mira, hay un nivel de riesgo como en todas las áreas de la psicología. No sé si por ahí va la pregunta, pues, o sea, el nivel de riesgo, ¿no? En el que estamos tratando con seres humanos, con seres que tienen su propia percepción de las circunstancias, aun cuando todos tenemos un hecho, al parecer, un punto de partida del mismo, y todos tenemos una percepción distinta, pero tenemos ese fundamento, ¿no? En el que podemos tener la claridad de que el trabajo está bien hecho con esta entrevista, con la evaluación, o sea, hay respaldos que sustentan lo que estamos emitiendo y la competencia a la que estamos acreditando. Entonces, sí es riesgoso, pero si me lo preguntas, pues es riesgoso como en otras áreas, pues, o sea, si haces un trabajo que no está sustentado, que no está revisado previamente y demás, pues yo le vería ese mismo nivel de riesgo, pero bueno, es un trabajo cuidado, o sea, sustentado. El riesgo es muy similar, no sé si igual, pero sí similar a cualquier otra cosa que pudiéramos desempeñarnos, pues, desde esa perspectiva de verdad. A mí me genera una duda rápidamente, justamente con lo que es este proceso de confiabilidad, ¿no? Y de los riesgos que puede haber. A mí me surge la duda de cómo es la organización de estos mismos procesos de evaluación y de entrevista cuando son casos múltiples que uno los apropia, por ejemplo. ¿Cómo se realiza? ¿Sería más o menos agarrar varios casos al mismo tiempo o solamente hay una limitación de elegir un caso en concreto para el proceso? Hay una, bueno, ahí depende mucho del psicólogo, pero sí hay áreas especializantes dentro de la forense, ¿no? Lo que te decía, hay una área en la que se dedica a revisar los que son acusados, ver si realmente son los que hicieron esta parte del delito, qué tanto alcance tienen de poderlo ejecutar en todos los sentidos, cognitiva, emocionalmente, incluso en funciones ejecutivas, ¿no? Sí. En las clases de crimen yo les ponía el ejemplo de qué tan sospechosa puede resultar una persona de 25 años de matar a golpes a alguien, ¿no? Y qué tan sospechoso puede resultar un anciano de 90 años que apenas puede moverse, ¿no? Partiendo de ese ejemplo, es identificar la población con la que vas a trabajar, ¿no? ¿Qué área especializante pudiera ser también? Si vas a estar del lado de los que... Es comprobar lo que te decía, ver la claridad de si es víctima realmente o fue realmente victimario, ¿no? Es esa parte. Y también, como en todas las áreas de psicología, es esta delimitación de etapas. Por ejemplo, acá teníamos ese cuidado, ¿no? Había un psicólogo por etapas de vida o desarrollo de los niños, no era como todo seguido, ¿no? Era considerando el punto de desarrollo, etapa de desarrollo del niño, pues conocemos el alcance que puede tener el niño para identificar ciertas circunstancias, para poder no responder, para ser consciente de lo que le estoy preguntando, ¿no? Y a través de qué técnicas puedo más bien conseguir la información que estoy buscando.
O sea, sí hay que delimitar las áreas, la funcionalidad que vas a tener y pues si el público, las personas o la población, así es la palabra, la población en la que te basas. Y pues, sí debe haber esa claridad, ¿no? Hay periciales específicos para temas familiares, temas psicólogos peritos especializantes para abuso sexual infantil, otros para víctimas de violencia de género y así, o sea, sí hay una especialización en estas áreas, ¿no? En el área que yo principalmente estaba era familiar, tutela y custodia y temas de reintegración. Bueno, dentro de tutela y custodia, que son con los de reintegración, todo lo que les dije a los hombres. Ok, con estos dos, bueno, más bien, con estas dos entrevistas que dice que maneja, que es la semiestructurada y la de juego, ¿ha habido alguna ocasión en la que algún niño o infante, mejor dicho, esté como en un estado emocional como de crisis, por así decirlo? Y si es así, ¿cómo se maneja? O sea, ¿cómo se tranquiliza? ¿Cómo se aborda ese tipo de casos? Me ha tocado, ahorita que lo estabas narrando, me fui así como las imágenes. Más bien me ha tocado que, obviamente, para hacer la entrevista, iniciar la entrevista, el niño tiene que estar tranquilo. Entonces, partiendo de que está tranquilo, vamos bien, pero lo que más bien me ha pasado es que dentro de la entrevista detona. Ahí sí, eso sí me ha pasado mucho. Y pues lo que se hace es dar su espacio, hacer los auxilios psicológicos, ¿no? Ver que no está en riesgo, porque, bueno, son la mayoría, muchos casos de estos son niños que no tienen una estructura de autorregulación. O sea, entonces, lo que hay que trabajar con ellos es eso, ¿no? Al no ser niños regulados, pues detonan en muchas circunstancias, desde aventar un juguete, gritarte de todo lo que te puedas imaginar, hasta incluso sí ponerse en riesgo. O sea, sí existen esas variantes. Entonces es contención emocional, primeros auxilios psicológicos, darle espacio y preguntarle si quiere continuar. Estamos bajo el interés superior de la niña y los adolescentes. O sea, aquí el interés superior pregona. Y si no está listo o lista para continuar, se suspende allí y sería la variante en la que pudiéramos retomar la entrevista, más no repetirla. No sé si soy clara en eso. Sí. Es diferente, porque no es en otro momento, al posterior a eso, retomo, es decir, continúo donde me quedé. No voy a, si ya me narró todo el hecho por el cual está allí, y quizás fue mucho de lo por lo cual detonó, pues no voy a regresar a la entrevista. ¿Y te acuerdas que me dijiste cuando tronaste? O sea, claro que no voy a hacer eso. Y eso entra también en una revictimización, si volvemos a contarle todo y puede que la situación vuelva a suceder, ¿no? Exacto, o sea, yo ya estoy viendo incluso los elementos y las herramientas que tiene o estrategias de afrontamiento a la situación. Entonces imagínate qué terror que cada que veas a esta persona te esté recordando esta situación. Sí, O sea, justamente. No, pues no es, bueno, para mí es como inconcebible, pues no, es diferente retomar a volver a aplicar o reaplicar la entrevista, o sea, es diferente, ¿no? Si se suspende, pregona, tenemos que tener el cuidado, ¿no? De estas niñas y niños. Y bueno, ahí lo dejamos. No podemos exponer a alguien a algo que no nos puede dar en ese momento. Con personas he trabajado en primer contacto, con víctimas, por ejemplo, de violencia de género, mujeres, y con ellas es un poco más manejable porque ya son adultos y tienen otro tipo de herramientas, ¿no? Con los niños lo viví y es otra vez estoy traumatizado y esto. Los adultos también lo viven traumatizados, pero pueden tener más fácil de conciencia de aquí una hora hablando de una salud mental, pues un poco más íntegra desde la estructuración de un adulto, ¿no? De la conciencia de, ok, ya no estoy allá, estoy acá. Sí. Para un niño es diferente, para un niño es esa realidad, ¿no? Es totalmente distinta. Ok. Ha mencionado a lo largo de esta entrevista la importancia de lo legal, o sea, que todo gira en torno pues, a lo legal, básicamente, ¿no? Los psicólogos forenses somos así como ¿cómo te diré? Sí, no, o sea, tenemos que tener el conocimiento de todo el aspecto, o sea, no expertise porque no somos abogados, pero sí todo el conocimiento del centro legal de lo que te estás especializando, lo que te decía de estas áreas, ¿no? Familiar, jurídico, violencia, abuso sexual, etc. Sí. Con todo eso, me gustaría hacerle la siguiente pregunta, que es, ¿considera que actualmente el sistema legal le toma la suficiente importancia o la importancia que merece a la psicología forense? Yo creo que ya hay muchas puertas abiertas. Pudiera haber todavía más énfasis desde mi perspectiva, pero yo creo que ya ha habido una apertura muy grande. Tanto es así que los psicólogos
son o somos citados, ¿no? Para esto. Por ejemplo, en esta atención clínica particular que yo doy, si emito un informe, es con la casi certeza de que en algún punto el juez me va a mandar llamar para hacer, ratificar, comprobar, explicar lo que yo estoy emitiendo ahí, desde el proceso que llevo con mi consultante. Entonces ya tenemos voz dentro de los espacios jurídicos. Eso creo que hay que nombrarlo. Y como en todas las áreas, yo creo que falta aún más por hacer, pero yo sí aplaudo y creo que sí haya mucha voz en los psicólogos y la importancia que se le puede dar a la salud mental, partiendo de lo que les decía, este concepto pareciera tan simple pero tan significativo, que es el impacto emocional de un suceso en un sujeto, ¿no? Eso puede ser un antes y un después, y de ahí que también nuestro trabajo ya es más valorado, reconocido y visto, ¿no? En la importancia que puede llegar a tener este punto de partida en los sujetos, en las personas. Y en un ámbito jurídico, pues incluso a veces es crucial, ¿no? El hecho de que aún hablando otra vez de estas niñas y niños, si para el niño o niña no es una persona, un vínculo seguro, pues el juez habrá que tomar otro tipo de medidas para resarcir el vínculo, porque el niño tiene derecho a crecer con esta figura de familia. Es el derecho que pregona, se los decía, y pues entonces se puede tomar otras medidas, no quizás hacer visitas del papá en casa, sino entonces bajo visitas supervisadas de un psicólogo, identificar qué está pasando con este vínculo, hacer empatías para que poco a poco se resarza este vínculo, ¿no? Poco a poquito ver qué está pasando y reestructurar esa historia, ¿no? Entonces sí creo que tiene mucha participación. Sí, yo sé que falta más, pero hasta ahorita yo creo que desde mi perspectiva vamos bien. Les decía antes de los micrófonos y demás, antes no era ni visto todo esto, ¿no? Entonces creo que sí, al menos me tocó a mí este antes y este después, yo sí lo aplaudo, ¿no? Antes los psicólogos ni siquiera éramos mencionados en temas jurídicos, era algo legal, era más fría la ley en ese sentido. Ahora creo que hay esa apertura. Y hay más flexibilidad, ¿no? Exacto. La apertura y la flexibilidad de tomar en cuenta, incluso para una decisión de un juez, nuestra voz, nuestro conocimiento, nuestra expertise y nuestro aporte desde esta ciencia que es la psicología. Entonces, actualmente, ¿usted qué tan amplia considera que es el área laboral en la psicología forense? Un montón. Vete a los juzgados y preguntas por los divorcios que hay al día, y con eso tienes una idea para empezar, ¿no? Entonces, digo, desde ahí es muy, o sea, quizás las áreas parecieran pocas, pero la carga de trabajo en cada una de estas áreas es muy densa, es muy fuerte. El jurídico familiar, o sea, pues ya mencioné un gran ejemplo, ¿no? Que ahí todos los días no sé cuántas solicitudes de demandas de divorcio haya, y que la mayoría, no todos, afortunadamente, pero la mayoría tienen este punto de desequilibrio y de conflicto en el de con quién se van los hijos, ¿no? Y quién es el mejor candidato. Entonces, desde allí, ¿qué otro ámbito? Lamentablemente, Jalisco es uno de los, bueno, hace 2 años, todavía en el 2024, lamentablemente fuimos el primer estado con cifras de abuso sexual infantil. Entonces, eso sí se me hace muy lamentable. Entonces, imagínate, el psicólogo forense ahí, lamentablemente, cuánto chamba tiene, ¿no? Es desde una perspectiva triste que no debería de suceder, pero hay trabajo, ¿no? O sea, desde este ámbito, viendo el área de trabajo, bueno, sí hay muchísima demanda, ¿no? De trabajo para hacer estos dictámenes. Si realmente hubo abuso sexual, si no lo hubo, violencia. Ahora el tema de violencia emocional, que es algo que ya está el concepto puesto, visto y reconocido ante la ley también es muchísimo el trabajo que se puede hacer allí, ¿no? Hasta en una pelea callejera con un vecino, si la acusas de violencia psicológica, bueno, ya es un motivo de indagarse, de revisarse si realmente, ¿cómo se indaga? Esta palabra hermosa, ¿no? Del impacto emocional que genera una persona. A mí me genera una pregunta, partiendo de lo que es este campo laboral. ¿Cómo fue cuando recién egresó de la carrera y de la especialización? ¿Cómo fue este proceso, sobre todo, de tener ya su propio consultorio y establecer la alianza como tal?
cómo fue mi proceso. ¿A eso te refieres? Sí, ¿Más a nivel como personal? la dificultad de ser un alumno recién egresado de la carrera, sin una experiencia como tal amplia como otras personas especializantes. Ok. ¿Cómo fue ese mismo proceso? Qué bonita pregunta. Ay, gracias por hacérmela. Cuando yo egresé de la carrera, los psicólogos, me tocó una generación en la que los psicólogos era para que estudiáramos psicología. Nos vamos a morir de hambre. Nadie quiere los psicólogos, nadie para los psicólogos. De hecho, ustedes están más enfermos que uno, ¿no? Es que eso todavía existe, yo sé que todavía lo dicen. Pero ahora la psicología es reconocida desde la sociedad como una necesidad, ¿no? Como ya necesitamos un psicólogo. Ya es como me duele la muela, ya sé con quién ir. Y cuando yo egresé, no había esa visibilización, hace 17 años, ni siquiera hace décadas, pues, o sea, bueno, más de una década sí, pero no hace más de 2 décadas, ¿no? Sí. En el que pareciera no mucho tiempo, pero la evolución sí ha sido muy fuerte. Entonces, partiendo de cuando yo egresé, literal la expectativa de hasta de mi familia era, te vas a morir de hambre. Sí. O sea, idea para qué bajarme, o sea, para qué gastabas, ¿no? Para qué invertías, y libros tan caros, me acuerdo que me decían, y luego las pruebas tan carísimas, porque a veces nos juntábamos hasta de 3, 4 para comprar una batería, ¿no? Y ahí nos la rotábamos entre unos y otros los compañeros, ¿no? Entonces, ahorita ya es más visto, la evolución que ha surgido desde mi experiencia personal es muchas barreras al principio, porque imagínate, al no ser tan reconocida, pues ni a quién le interesara ir al psicólogo y menos pagar, ¿no? ¿Cómo sacar un gasto extra de tu ingreso para pagar un psicólogo? O sea, eso ni se necesita, ¿no? Échale ganas y con eso, o sea, estás triste porque quieres y todos esos memes que ustedes ven ahora, chicos, son reales. Tienen un fundamento muy real, así éramos vistos los psicólogos, ¿no? Entonces, en este pasar de los años, con cada vez más movimientos, me queda claro, pero también con más visibilidad de las necesidades del ser humano, es como ha crecido esta parte. Al identificar que no solo en las instituciones públicas llegaba la gente con esa necesidad, porque de ahí partíamos, ¿no? El psicólogo tenía que ser gratis. Tenía que ser gratis porque ni cómo pagarlo, para qué pagarlo. Entonces, ahora la gente buscaba el espacio por la necesidad que ellos mismos detectaron. Es decir, pues no alcanzo, tengo una lista de espera de 1 año, entonces ahora, pues por lo menos por fuera, ¿no? Y empieza a ser tanta la demanda que la gente contacta con la necesidad propia y ahora se atreven y la apuestan a un proceso de compromiso personal y de inversión de tiempo, de ganas, de dinero y de todo lo que implica pagar un psicólogo por fuera, ¿no? Y también, pues en el ámbito jurídico, desde estas nuevas, desde las actualizaciones, ¿no? Todo el marco jurídico que conlleva los códigos, las reformas, toda esa parte, ha habido también innovaciones y también de ahí surge la gran necesidad del psicólogo forense. A ver, es que está diciendo que no puede hacer su vida porque le dijo que era una tal cual, ¿no? O sea, pero eso ¿por qué no inventes? Bueno, el impacto que ha tenido realmente. Sí, justamente. En base a esa evolución en lo jurídico. Déjame revisar si sigue revisando. Sí, sigue grabando, no es para completar. Es que como ya hablamos mucho tiempo, no sé si está. Y que no, ¿verdad? Que no se acabó nada. No, sí, seguimos grabando. Ya nomás cortamos Esto fue esto. un pequeño comercial. Era para los que estaban así, cuando ven la entrevista estaban así, y para que puedan estirarse un poquito nada. Es que como se bloquea la pantalla, Sí. dije, a ver si no se bloqueó a los 5 minutos. Ay, Y ya vamos sé. Cuando se graba no se bloquean las pantallas. No sabe, pero ya sabes. Sí, en base a esta evolución de lo jurídico y la importancia de la psicología, también justamente como estaba diciendo de que por esos comentarios ya no puede seguir con su plan de vida o algo, también se toma en cuenta ya el factor psicosocial, ¿no? Sí, Las afecciones totalmente. psicosociales, de que sí, puede que la persona no padezca algún trastorno o alguna deficiencia, pero su ámbito psicosocial se ha habido afectado y hay pruebas incluso de que a lo mejor sus planes de vida por estas acciones se han visto alterados, ¿no? Sí, incluso puedo atreverme a decir, ¿no? Que en la sociedad en la que estamos en México, somos una sociedad un poco compleja de comprender en el ámbito psicosocial, porque de pronto somos muy abrazadores, muy apapachadores, pero de pronto somos como minimizamos las situaciones de los demás. Y es como, bueno, por fin si pertenezco o no pertenezco, ¿qué pasa? Entonces, los sujetos o todas las personas empiezan a contactar con eso de, bueno, no necesito
tener un trastorno depresivo mayor, pero realmente estoy triste profundamente, tanto que no me quiero mover, no llevo 2 semanas que no me puedo mover, pero antes era también más crudo todo eso, ¿no? Tienes que cumplir tantos meses, si no, no te puedo diagnosticar con eso. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que también la están pasando así de mal y que no tienen un diagnóstico? Sí, Y ahí está la afección. sí, entonces también es como verificar esos factores psicosociales que están afectando solo a la persona, porque ¿Sí? siento yo que un tiempo se enfocaban mucho en lo patológico y dejaban de un lado lo social, que cómo puede afectar, como usted mismamente dijo, ciertas emociones, de que no llevas 6 meses, como dicen en el DSM, no te puedo diagnosticar, pero ahí están las afecciones, ahí está lo social también. Sí, y acá por ejemplo cuando trabajo con niños, ¿no? O sea, si son niños no se dan cuenta, ay, no pasa nada. Casos, ¿no? De que llegaban niños recién nacidos, yo creo que todavía, niños recién nacidos, o sea, recién salidos del hospital llegan directo a hacer el relatos. Sí. ¿Por qué? Por la incompetencia de los papás, ¿no? Que son papás con consumo de sustancias y el niño incluso ya lleva un antecedente biológico importante, de que fue consumidor pasivo, ¿no? Por parte de la mamá. Sí. Entonces, era como partiendo de esto de, pues ni se dan cuenta, ¿no? Chiquito, o sea, es con que les cuida, les cambies el pañal y les des de comer, bye. Pero no, o sea, precisamente nuestra ciencia, que es la psicología, nos ha mostrado la importancia que tiene el poder generar vínculos seguros, ¿no? Sí. No vínculos inseguros y demás o arbitrarios, sino vínculos seguros para el desarrollo del ser humano propiamente. Sí, sí. Que este impacto del que tú hablas psicosocial, o sea, bien puede darse en las primeras etapas de vida, incluso en alguna etapa adulta, pero el impacto ahí está y no era tan visibilizado, creo que sería parte. Sí. Y ahora sí es, ok, veamos, ¿no? Hasta en los ámbitos educativos, híjole, tiene problemas de aprendizaje, que era un burro y ya un burro, o una burra, ¿no? Y ahora es, desde este abordaje más multidisciplinar, a ver, ok, no tiene problemas para entender, no tiene problemas para esto, pero emocionalmente, ¿qué está pasando? ¿No? Esa motivación, que bueno, hay un chorro de autores que hablan de toda esa parte intrínseca, ¿no? Pero sí, de ahí parte, y también de ese impacto psicosocial, la misma ley, ¿no? Todo el tema jurídico se da cuenta de que hay implicaciones por estos actuares y hay una repercusión en el ser humano de todos los hechos que como individuo y perteneciente a una sociedad puede tener, ¿no? A través de estas experiencias, por un delito que se ejecutó en él o en su familia o X, tiene una implicación emocional. Y de ahí que, bueno, ¿y cómo lo evaluamos, no? O sea, en la ley solamente dice que si sustraes, pues es un delito. Pero ¿y qué? ¿Y por qué la veo tan mal si lo que le quitó fue una pluma, no le quitó algo más, ¿no? O sea, esas partes subjetivas que sí son medibles, alcanzables, comprobables, y que ahí es donde entramos, ¿no? En esa parte, y que entonces en el ámbito jurídico habrá que tomar decisiones con respecto a eso que se tiene enfrente. Ahorita mencionó de que sean comprobables, ¿verdad? En este tipo de pruebas o situaciones, ¿cómo usted revisa la veracidad de los testimonios o de las pruebas incluso? Lo que te decía hace rato, por ejemplo, con los niños, es más que identificar veracidad de contenido, bueno, de si fue cometido el delito o no, para mí es más la veracidad del testimonio, o sea, partiendo de esa diferenciación. Hay psicólogos forenses que se dedican a la veracidad de si ejecutó o no el delito, ¿no? En esta área en la que yo estoy trabajando es más del contenido, de la información que me da, y claro que tiene que hacer algo comparativo, ¿no? Desde conocer el expediente, también me estoy acordando, ¿no? Que había expedientes que leíamos y la narrativa de los agentes que abordaron el caso, por ejemplo, a veces no coincidía en lo absoluto con la narrativa del niño o del que yo tenía enfrente. O sea, eran las historias como totalmente desfasadas. Entonces, una era recabar toda la información. Nosotros partíamos del expediente, ¿sabes? O sea, nuestro punto de partida es el expediente. Entonces, parto de esa historia que tengo y de ahí puedo hacer mi historia clínica, ¿no? Bueno, hijo de tal persona y demás. Y después, lo que les decía, hacemos pruebas también para ver el estado mental del niño o niña. Entonces, desde ahí ya tengo yo herramientas para ver qué tan probable es que lo que me está diciendo es verdad. Otra fuente importante que se tomaba, o sea, bueno, creo que todas toman, la vida del internado del niño o niño.
la vida de internado es como su día a día, o sea, es donde él se desenvuelve, ¿no? Sí. En que otros escenarios ha mostrado situaciones que tengan que ver con este suceso, en que otros escenarios ha mentido o no ha mentido, en que otros escenarios ha sido reactivo, por ejemplo lo que les decía, ¿no? Hace ratito, o sea, todas esas partes sí se hace todo un armado, y claro que parte de la entrevista que se realiza cuando se está recabando la información es corroborar, quizás mediante la misma pregunta pero hecha de otra manera, ¿no? Como la trampa de las pruebas psicométricas, ¿no? Sí, justo. En lugar de preguntarte la directa, ahora te la hago en directo, ¿no? Y es veo si me responde lo mismo. Nos funciona mucho eso con los niños y las niñas, ¿no? El preguntarle nuevamente como en otro momento lo mismo, y sí sucedía. Y te digo, hay un antecedente en el que ya fue valorado médicamente, o sea, no es nada más lo psicológico, pues, o sea, es todo el abordaje. Sí. Y abordamos y tomamos lo del expediente clínico, bueno, la carpeta de investigación, entonces la carpeta de investigación, el expediente clínico que hacíamos nosotros y toda la información que podíamos recabar tanto del internado como de su cuidadora, incluso si ya teníamos a los papás o algún familiar dentro de la investigación que fueran a visitar al niño o algo. Incluso los abogados a veces lo citaban, ¿no? Si era necesario, y parte del proceso era así, que podían reintegrarlo, entrevistaban a los papás, ¿no? Pero eso lo hacía el abogado. Nosotros era con los niños totalmente. El abogado era quien hacía como de los adultos, pues. Entonces es eso, es preguntar, es recabar información de los diferentes entornos, y también mediante la evaluación médica, incluso una valoración del psiquiatra también, entonces la valoración del psiquiatra también estaba ahí contemplada en caso de que fuera necesario. Entonces, si se fijan, es algo multidisciplinar. Y muy amplio. Sí, porque lo que se busca es que sea objetivo y que sea veraz, como lo que decía, ¿no? Entonces el juez toma decisiones con base a eso, ¿no? Entonces tiene que ser veraz, tiene que ser objetiva la información. Y una pregunta que me ha surgido justamente con esto, hablando de las dificultades que se pueden presentar justamente en el proceso de evaluación y de entrevista para recabar la información y justamente de la misma veracidad, ¿nos podría decir, si es posible, cuáles serían los casos más complicados, hablando justamente de recoger la información para lo que es la viabilidad, ¿no? De los casos más complicados, que ahorita recuerdo, me lo dice así, hasta la carita de los niños veo, ¿no? Niños que venían recién llegados de alguna situación traumática, muy traumática, como golpes perpetrados por sus tutores, o niños que estaban, no sé, lamentablemente en el fuego cruzado y vieron cómo culminaban la vida de sus papás, ¿no? Y ellos generaban un nivel de fantasía ante esta situación. Entonces era muy difícil recabar información verídica, ¿no? Era la carpeta de investigación, de lo que te decía, nos decía cómo fueron encontrados estos niños y niñas, y ellos hablaban de un viaje, o sea, una historia totalmente opuesta, ¿no? Y es también calibrar esa parte del niño no está listo para darme esta información. Necesitamos hacer un trabajo previo, ¿no? Estabilizar, identificar que aterrice un duelo, que aterrice una pérdida, que aterrice esta desvinculación. Y porque lo veían casi ellos, había niños que lo experimentaban como ellos se fueron de viaje y me dejaron aquí mientras para que me cuidaran. O sea, siendo escenas más trágicas, pues, ¿no? En el que pues vieron cómo dominaban la vida de sus papás frente a ellos. Hemos hablado un poco sobre cómo esta carga emocional de los niños, de si están afectados, la veracidad, o más bien el hecho de que los niños pues se ven afectados, ¿no? Porque pues son las víctimas en estos casos. Pero ¿usted cómo maneja toda esta carga emocional que puede llegar a generar su trabajo? O sea, ¿cómo lo aborda? ¿Es de esas psicólogas que dicen de que yo dejo los sentimientos en el trabajo y ahí se quedan y no me los llevo a casa? ¿O cómo lo trabaja usted? Sí, voy a ser muy honesta, me tocó un proceso de adaptación a este campo, ¿no? O sea, no de trabajar con un área clínica en la que era solamente pues terapia de situaciones un poco más
más del día a día, sin este impacto emocional de que fueran niños y demás. Sí fue un proceso de adaptación, pero siempre el proceso personal, o sea, el proceso terapéutico personal. Y también tiene mucho que ver las herramientas propias de cada persona, ¿no? Habrá que identificar cuando las personas se sienten rebasadas. Yo no recuerdo ahorita haberme sentido rebasada en algún momento, afortunadamente, pero siempre he estado en un proceso terapéutico personal, ¿no? En el que siempre, ese ha sido un soporte para mí muy grande. Y ahorita que dijiste esa frase de las emociones las dejo en mi trabajo o algo así, fíjate que eso me lo han preguntado mucho y siempre tengo esa conciencia, trato de situarme en algún momento y creo que para mí hasta ahorita es un trabajo, o sea, no me ha... dejo la consulta y sí me canso, sí me agotó, físicamente también, pero vaya, llego a mi casa y mi casa es mi casa, o sea, es otra cosa, no sé, es otro escenario, no me ha tocado que me lleve las emociones hasta ahorita de alguna consulta o de algún abordaje con niñas o con niños. No recuerdo ahorita alguno que me haya sucedido, al menos en la conciencia. Y siempre, hasta en pláticas informales, me preguntan eso, ¿no? Es como, ¿cómo le haces para no llevártelo? Creo que tengo ya muy estructurada esa parte, es un trabajo. Es un trabajo. Y lo que veo allá es de ellos, pues no es... No sé, es como, siento que si fuera como si me llevara las carpetas, ¿no? A mi casa, y es como, no, o sea, no le encontraría la funcionalidad de llevar esas carpetas a mi casa, ¿no? Sí. Algo así, digo, lo dije de una forma quizás muy fría, pero es como portar la información, algo que no necesito cargarla, ya sé que allá lo abordamos y avisamos que ya se queda. Sí, claro, pues si se llevara toda esta carga emocional a su vida personal, pues sería muy agotador para usted, o sea, sería contraproducente para su mismo trabajo. Volvemos a la funcionalidad, ¿no? De lo que pasa en los entornos psicosociales, o sea, definitivamente, pues yo creo que, o sea, si partimos de ahí, si me fuera con eso, pues imagínate, viviría parte paranoica, ¿no? Por todas las cosas que se viven, sería parte paranoia y pues un estado emocional de agotamiento y demás, pero no, o sea, me ha ayudado mucho el identificar muy bien que esas historias no son mis historias, son de ellos y que yo sí estoy ahí es para acompañar, no necesariamente soy yo quien va a resolver esa situación, ¿sabes? Entonces creo que me ha ayudado mucho eso, mi trabajo terapéutico personal, eso siempre lo pongo así muy claro de todos los que estamos en psicología. Sí, tenemos que entrarle, ¿no? Y es como les digo, pues el que vende tacos tampoco nunca va a probar su carnita, ¿verdad? O sea, pues para saber si le quedó bien de sal, somos algo así, o sea, tenemos que entrarle a esa parte, ciertamente. Entonces, eso y pues también creo que todas mis redes de apoyo, mi familia, mis hijos y demás, siempre han sido muy respetuosos, pues, o sea, nunca me han querido preguntar, indagar, o sea, es como... ¿Y qué haces allá? Pues ayudo gente, o sea, los escucho. A veces procuro contestar con cosas muy simples como las mismas que dice la gente en la calle, ¿no? Pues los escucho y me pagan por eso, ¿no? Quizás es una forma muy evasiva de mi parte, pero así lo hago y me ha funcionado hasta ahorita, ¿no? En el momento sí he vivido cosas que me impactan, en el momento que les digo, híjole, ¿no? Sí la siento, pues soy un ser humano. Soy un ser humano con una estructura psíquica también. O sea, no, la de nadie es perfecta y la mía pues no es la excepción, que no sea perfecta. Y en el momento, claro que he visto cosas que digo, chin, ¿no? Sí, siento el impacto, pero me ayuda mucho esta reestructuración en mí, en el centrarme en el aquí y el ahora, a ver qué está a mi alcance, qué sí puedo hacer para esta persona, cuál es mi rol en este momento, para que estoy aquí, y desde ahí, ¿no? Respiramos y ahora sí viene la parte, o sea, sí me permito identificar qué pasa conmigo, no lo omito, pero justo porque me permito identificar es ahora sí, a ver, y para esto que es mío, lo voy a resolver, no, eso que está pasando es tuyo y eso que está pasando es, a ver, así es, muy contextual. Supongo, pues como lo menciona, que las redes de apoyo pues son muy importantes, la familia, amigos, pareja en algunos casos, y también el hecho de este proceso terapéutico de uno mismo, conocerse bien, ser como, saber como que tus límites, lo que puedes y lo que no puedes hacer. Sí. Y ya para ir cerrando, ¿hay algo que le gustaría agregar? Ahorita que mencionaste esta última parte,
sí, solo sumaría el hecho de que justo aquí en este ámbito forense, yo creo que en la psicología en general se viven cosas porque hablamos de temas de humanos, cosas que quizás nosotros hemos vivido o alguien cercano a nosotros y desde ahí nos mueve la fibra. Y pues el área forense, imagínate, no es la excepción, ¿no? Hay escenas muy lamentables que se ven, que se experimentan, la narrativa de las personas dentro de esto es lamentable también, pero yo por ello me quedo con lo lamentable, me quedo con el qué podemos hacer al respecto, ¿no? Para qué estoy aquí, y si tu finalidad es no sé, tener las convivencias con tu hijo y la mamá es quien está influyendo para que no suceda, y tu hijo tiene la necesidad de convivir contigo, ¿cuál es mi función aquí? Identificar la necesidad de tu niño y fundamentar por qué la necesidad y por qué el vínculo es importante para mi niño, principalmente, que es mi principal fuente de trabajo, ¿no? Sí, claro. Centrarme en eso, ¿no? Básicamente es eso, es lo que me gustaría agregar, que sí, las figuras en la psicología siempre, porque somos seres humanos, trabajamos con seres humanos igual que nosotros, que sienten, que piensan, que tienen vivencias, y esta no es la excepción, pero aun cuando parecieran situaciones muy catastróficas por las cuales, las cuales abordamos, es súper gratificante dar el acompañamiento y dar ahora sí a los jueces este aporte que podemos dar para que haya un cambio en la situación que quieras plantear, ¿no? Pues a mí así como los niños, la reunificación, un niño que se ha adoptado, imagínate que pueda salir de una institución, por algo que tú estás diciendo que el niño necesita, porque necesita un vínculo seguro. Entonces, pues qué historias puedes aportar para que cambie, ¿no? Nunca me historia, pero sí puedes aportar para que algo así surja. Entonces, desde ahí. Muchísimas gracias por comentarnos todo esto, y le mencionamos nuevamente, todo lo recabado será expuesto, y más que nada, pues sobre todo para el fruto, ¿no? De lo que es la clase en sí, y también lo que se encuentra dentro del campo de la psicología forense, porque en nuestro caso tenemos varias compañeras que están interesadas en este campo, entonces sí es bastante enriquecedor, ¿no? Conocer este tipo de información, y sobre todo no encasillándonos más solo en el campo forense, sino en general de toda la psicología, y de las complicaciones que pueden existir dentro de esta ciencia que llega a ser bastante compleja, ¿no? Entonces le agradecemos muchísimo, y si no, más por el momento, sí, eso sería todo. Gracias a ustedes. Gracias. No se grabó nada. Sí dejó de grabar.